presentamos Educando a los que nos educan. Educando a los que nos educan. Un momento de reflexión con el profesor Humberto Marte. Pensando en cómo construir un mundo en donde la riqueza se distribuya con equidad, pero una equidad verdadera, ahora cuando nos encontramos en un mundo desigual, donde las diferencias son tan grandes que es notable cómo sufre la mayoría al compás del desperdicio de una minoría poderosa. Todos los seres humanos fueron creados de la misma forma. No hay razón para que unos usen su inteligencia, habilidad u oportunidad para el cúmulo, mientras otros carecen de todo lo básico, cuando todos debemos tener el mismo derecho. Para evitar que unos acumulen tanto es necesario poner un máximo en la aglomeración de divisas. El que sembró más deberá compartir con el que sembró menos, o por lo menos colaborar e intercambiar con aquel que no pudo sembrar para cosechar a tiempo. No puede haber justicia social si el que cosecha aún sin sembrar acumula más que el que siembra sin pensar si el que sembró cosechará lo sembrado o el que no sembró tendrá una esperanza de adquirir lo que como ser humano le corresponde. Aunque la tecnología ha llegado a una altura no imaginada en un principio, el ser humano sigue y seguirá siendo necesario como en el mismo inicio de los tiempos para hacer producir esa tecnología que sin dudas es necesaria, porque sería extremadamente injusto creer que se puede prescindir de la mano de obra del obrero para emplear solo tecnología. De ser así, ¿cómo puede subsistir la especie humana si a las grandes corporaciones solo les interesa el capital? Hay que pensar en construir un sistema humano de sentimiento digno de ser llamado como tal, y para eso hay que desprenderse de los males que nos aquejan desde el principio. Hay que buscar en dónde está el verdadero fracaso del hombre como ente espiritual. Hay que entender que el paso por la tierra es temporario, que el hombre no es eterno físicamente, ni lo será jamás. Entonces es necesario entender la posibilidad de compartir lo aprendido o lo ganado, y vale la pena preguntar: ¿en qué se beneficia el hombre cuando troncha la vida del prójimo, si de todas maneras perecerá? Es mejor vivir en paz y saciarse del bien que impedir que el prójimo también sacie su deseo de vivir dignamente sin la presión de trabajar para el que más tiene. Es lógico que haya quien trabaje y también quien pague. Lo que no es lógico es que se explote al prójimo y al final no se le retribuya lo que es justo. Hay un mal que ha cegado al hombre y es el consumo de la energía no renovable, tanto material como humana. El hombre ha sido sometido a la explotación de la energía física para beneficiar a las grandes corporaciones. Corporalmente, el hombre se desgasta mientras la empresa se fortalece, y al final, cuando el hombre envejece, no hay una garantía de que su vejez sea compensada con lo material, a pesar de haber ayudado a enriquecer la empresa en la que trabajó. El que trabaja físicamente ayuda al que no lo hace, pero el que lucra con el sudor del trabajador permanece indiferente ante el sufrimiento de aquel que contribuyó con su riqueza. Si es justo que el que invierte disfrute de sus ganancias, también es justo que el que trabaja disfrute de su vejez, de un retiro esperanzador, porque es penoso ver a los ancianos deambular por las calles con la única suerte de la desolación como su compañera.
Hay un mal que vive dentro del mundo. Ese mal es la impunidad dentro de la clase poderosa, la cual conlleva a la corrupción que tanto mal nos ha ocasionado. Así como los hombres son iguales en sus derechos y deberes, también son iguales en el peso que la justicia debe ejercer en el momento en que se compruebe que incurrió en un delito o en corrupción. Encubrir un crimen de corrupción conlleva al vicio y a la gula del poder codiciado por el defecto humano. La justicia debe ser igual para todos, pero no en teoría, ni de manera hipócrita, sino real y sin distinción. Cuando la impunidad desaparezca, entonces el hombre cuidará más su forma de vivir. No hay que hacer sentir que quien tiene poder es intocable, tampoco que el que tiene menos sea vulnerable a las reglas establecidas. Al derecho del que tiene mucho debe ser igual al que tiene menos. El hombre no se conmueve por el sufrimiento de su prójimo, al contrario, se fortalece cuando ve que a su alrededor alguien sufre impotente por diferentes razones, cuando no debe ser así. El hombre está en el deber de ayudar a su prójimo cuando lo ve caer en el momento de la enfermedad o la tragedia. Alegrarse del mal ajeno no es un don de hombres justos. Lo justo es sufrir el dolor ajeno, porque de esa forma se puede comprender la tragedia cuando nos toca. Hay que compartir lo obtenido con quien no tiene o quien tiene menos. Hay que ayudar a los hermanos en el momento de la desolación. ¿Para qué el hombre acumula riquezas si de todas formas, cuando muera, la dejará? Y lo peor es que el cúmulo no resuelve del todo los problemas, porque la longevidad o la permanencia no depende de lo que acumulamos, sino de la forma en que vivimos. Un hombre de buen vivir, aunque no tenga riquezas materiales, prolongará su vida. En cambio, el malhechor, con toda su riqueza, la cortará, porque su vida no tendrá descanso y vivirá forzado. Hemos presentado Educando a los que nos educan. Educando a los que nos educan. Un momento de reflexión con el profesor Humberto Marte.